Bueno, pues con un gran gusto estoy aquí con Carlos Colón. La verdad, es un personaje dentro de la administración de proyectos a nivel Latinoamérica. Es un hombre que nada más les digo, es doctor en administración organizacional y va por un segundo doctorado en psicología industrial. Ha sido vicepresidente de los capítulos de Puerto Rico, fundó el de Dominicana, ganó el proyecto del año 2014 en la Universidad de San Martín de Porres con un proyecto con ese momento muy visionario de llevar educación a distancia o educación virtual. Y bueno, la verdad es que yo creo que me pasaré a los 10 minutos, sin exagerar, platicándoles todas las cosas que Carlos hace y le agradezco muchísimo de veras que nos regale unos minutitos para, pues básicamente para platicarnos, en realidad de lo que él quiera, pero lo que vamos a platicar en esta sesión es del WS o del EDT, ¿no? Y la importancia que tiene como herramienta dentro de la administración de proyectos. Y Carlos, somos todo oídos de lo que tú nos gustas platicar. Ay, gracias, José. Gracias por la invitación. De verdad, estoy muy entusiasmado por esta invitación. Te lo agradezco infinitamente. Sí, una pequeña aclaración. No fui el fundador, fui un miembro fundador del capítulo de Dominicana. Fue un grupo muy nutrido que fundó el capítulo. Dicho eso, número uno, me gustaría felicitarte por tocar este tema. ¿Por qué? Yo creo que el WS o el EDT es uno de los temas que probablemente muy pocas personas lo tocan. Y yo al principio, de hecho, cuando yo me certifico, yo con toda honestidad, fue en el 1999, yo con toda honestidad, yo no le prestaba mucha atención al WS. Yo pensé, bueno, ¿y para qué necesitamos esa estructura? Realmente a mí no me sonaba, no me hacía eco el asunto del WS. Tuve una oportunidad de ayudar a implantar varios proyectos en esta organización y descubrí el valor del WS. Realmente que el WS es una herramienta tan poderosa. ¿Por qué? Número uno, antes de continuar, lo que muchos de que quizás lo van a escuchar esto, van a encontrar que hay una columna en Microsoft Project que dice WS. Bill Gates me puede decir que ese es el WS y no es el WS. Lo puede decir el capitán Microsoft y sigue siendo el mismo disparate. ¿Ok? El WS es esa descomposición de tareas. ¿Ok? Esa descomposición de esfuerzo, discúlpeme, de trabajo. ¿Ok? El código, eso que está en Microsoft Project es el código del WS, el WS Code, que es muy poderoso también, definitivamente, y que nos sirve para cuando nosotros hacemos el diccionario del WS. O sea, despachar todo esto, como yo lo despachaba antes, de que era una definición que muy probablemente yo ni usaba. Okay. Después de este proyecto sí lo utilizaba. ¿Por qué? Porque la forma de comunicar los proyectos, la forma de ver, de tener una visión macro de todos esos tres proyectos era a través del WS. La forma en que usted interconecta un portafolio, el portafolio con los programas y con los proyectos, una forma idónea es el WS. El WS me ayuda a yo rastrear el esfuerzo, no solamente a descomponerlo para tener una mejor estimación, sino a yo a rastrear el esfuerzo, a yo rastrear el esfuerzo tanto planificado como el esfuerzo real. Me ayuda a yo implantar inclusive el concepto de valor agregado. Sí, me ayuda inclusive a yo implantar el concepto de valor agregado, porque es una forma coordinada de yo entonces comunicar. Yo les comento, es tan poderoso
de yo poder comunicar y tener esa comunicación transparente de arriba a abajo es excelente. Probablemente cuando usted lo que tiene es un solo proyecto, sí, aún así necesita el WBS y en diferentes ámbitos. Cuando usted descompone un tema en un épico, y ahora estoy hablando para los agilistas, no sé por qué muchas veces nosotros mismos nos segregamos nosotros entre agilistas, tradicionalistas, personas híbridos. Señor, sí. Eso suena hasta absurdo el asunto ese. Pero de todas formas, para estas personas que se consideran a sí mismos agilistas, ¿okay? De hecho, yo soy Scrum Master también y certificado en SAFe. ¿Qué sucede? Esta descomposición que hacen de temas, de épicas, de historias, a tareas, es un WBS, es una descomposición. ¿Okay? Sí. De hecho, hay inclusive otras herramientas. Yo me acuerdo que en esa compañía, lo que nosotros utilizábamos era una herramienta que se llama Primavera, muy poderosa. Y los ingenieros, como Luis, está mucho más poderosa que lo que puede hacer Microsoft. Pero esa es mi humilde opinión. Que luego lo compró Oracle, ese software lo compró Oracle. Que luego lo compró Oracle. Y es poderosísimo. Que luego lo compró Oracle. Y entonces ahí yo pude ver inclusive y apreciar el WBS, porque se aprecia de una forma más clara inclusive. Pero luego de que aprendí esa descomposición de lo que trata realmente el WBS, entonces fui entonces y descubrí lo del diccionario del WBS, que yo les comenté a ustedes que es una forma de comunicación, y claro que es una forma de comunicación. Ahora, ese código que aparece, por ejemplo, en el programa de Microsoft Project, y el código que también lo tienen todas estas herramientas de gestión de proyectos, realmente esto no lo inventó Microsoft, vamos, el PMI lleva predicando el asunto del WBS hace años, pero muchos años. ¿Qué pasa? Se crea entonces este diccionario que es el que me ayuda a mí a yo poder comunicar, a yo poder hacer ese rastreo de esfuerzo a diferentes niveles. Sí. ¿Okay? En las diferentes descomposiciones del trabajo. Déjame preguntarte algo, Carlos, porque fíjate que ahorita la herramienta vimos, la herramienta 1 se llama Cognitive Readiness, la 2 se llama Método Mariposa, que son mapas mentales de Busan. Yo estoy certificado ahí con Busan, soy practicante muy, muy intenso. Y también vimos SMART, y ahora vamos con WBS, que es la 4. Y todo este antecedente te lo digo porque yo soy un creyente de que el WBS se tiene que hacer gráfico, porque hay gente que va a la tabla directamente y lo pone, y yo les digo, hazlo gráfico en software, y si lo puedes hacer a mano, en un mapa mental, yo tengo la experiencia de que es mucho más poderoso, pero te quería preguntar si tú compartes esta idea de que sea gráfico, la herramienta sea gráfica, porque hay gente que dice, sí, aquí está mi WBS, te hicieron un Excel, dice, oye, ¿y dónde está el? Le pican y sale como árbol, pero no lo hicieron así, ¿no? No sé. Correcto. De hecho, sí. De hecho, me acuerdo hace muchos años en este congreso del PMI, donde para mí, definitivamente, antes de continuar, vamos a estipular, sí, para mí el WBS gráfico, para mí es definitivamente necesario. Yo soy muy gráfico. Y ese WBS, que tiene diferentes sabores, se puede hacer de una forma estructurada, pero para mí el gráfico yo lo veo, lo entiendo más rápido, lo digiero más rápido. Me acuerdo que en esta conferencia, en este taller que estaba Rita Mulcahy todavía cuando estaba viva, sí, y mira qué interesante, había una herramienta que se llama WBS Chart. Todavía existe y yo la compré, me acuerdo que porque cuando yo veo, y es una herramienta que hace una interfase con Microsoft,
¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con Microsoft Project? Porque yo me acuerdo que quizás los que han utilizado mucho Microsoft Project, yo lo empecé a utilizar desde la versión del 95. ¿Qué pasa? Ellos sacaron como les dije, esa columna que se llama WS no es el WS, es el código del WS. ¿Qué pasa? Entonces, me acuerdo que que ellos sacaban un gráfico del WS y era el gráfico más raro que yo había visto en mi vida. Después lo mezclaron con Visio y trataron de hacer otras cosas, pero realmente fue un fracaso. Y ellos sacaron un WS gráfico, yo creo que no les funcionó y lo removieron, luego lo volvieron a insertar con Visio, hicieron varios intentos. Esta herramienta, que yo no tengo que ver nada con ellos, se llamaba WBS Tools, ¿ok? Yo me acuerdo cuando yo la vi y dije, adiós, cara, eso inmediatamente, mira mi reacción, eso es un WS. Entonces, sí. O sea, eso no es un organigrama, eso es un WS. Y me acerqué donde la persona, yo dije, eso es un WS, ¿verdad? Dice, sí, pero usted lo está sacando de Microsoft Project. Me dice, sí, porque yo le dije, pero es que, y yo le dije, regularmente el WS para mí, cuando yo lo visualizo de forma gráfica. Y él se ríe y me dice, yo también. Y entonces, pero esa parte no existía. Entonces él hizo ese puente, esa interfaz, ese puente. De ahí en adelante, yo lo compré y lo seguí utilizando en todos mis proyectos. Todos mis proyectos todos los proyectos regularmente predictivos, yo presentaba ese WS. La gente lo entendía rápido, era más fácil de explicar, me ayudaba a hacer el diccionario, era un exitazo. Y la comunicación esta que te estoy diciendo, cómo fluía la comunicación de programa, portafolio, etcétera, cómo se resumía eso utilizando el WS, se veía con ese gráfico, se veía de una forma mucho más clara, mucho más gráfica, mucho más sencilla. O sea que sí, para regularmente el WS a mí, a pesar de que inclusive el PMBOK te lo presenta, no solamente el PMBOK, hay un libro, para los que probablemente no sé si lo saben o no, pero hay todo un estándar, todo un libro en PMI específicamente para el WS. Lo vamos a compartir unas partes del libro del WS. No, y tú te asustas, Carlos, perdón que interrumpa tantito, pero en ese libro viene la lista de todos los libros del PMI y vienen en sombrita los que tienen que ver con el WS. Bueno, el 80%. No tienen. Lo que yo le digo es que si, fíjate esto, interrumpo tu flujo que está muy interesante, pero viene a colación de decir, tú el WS, tú puedes tener un proyecto excelente con un excelente WS, pero si no tienes tienes un WS malo, que es como la columna vertebral, no hay manera de enderezarlo, aunque esté muy avanzado y todo el mundo no hay manera. Y al revés, puedes tener un WS muy bueno y todo lo demás que esté malo, pero sobrevive. El WS es la columna vertebral para mí de un proyecto y hay gente que lamentablemente no lo ve así, ¿no? Es interesante, algunas personas confunden el WS con el network o con el diagrama de red. De ruta crítica. Correcto. Y les hago esta aclaración porque, por ejemplo, en clases, cuando yo he tenido la oportunidad de dictar, yo soy profesor en diferentes universidades, y cuando explico el WS, pues yo hasta me emociono porque yo realmente, y de hecho yo les pido a mis estudiantes que me hagan un WS en todos sus proyectos y que me lo expliquen. No es que porque ¿qué pasa? Muchos de los estudiantes lo que hacen es que leen eso y les pasa lo mismo que me pasó a mí. Yo lo leía y a mí, pues, está bien. Para mí era algo tan superfluo, era algo que realmente no agregaba valor hasta que tuve la oportunidad de meterme y trabajar y meter las manos en el WS. Así fue que pude entender el valor y el poder que tiene el WS. Entonces, pero algunos me lo confundían con la red. El diagrama de red. Y el diagrama de red y el WS son dos cosas diferentes, no es lo mismo. ¿Okay? Con un WS usted no va a ver la ruta crítica. ¿Okay?
con el network es que usted va a poder apreciar la ruta crítica. Pero probablemente esa red le va a ayudar también a entender, pues obviamente, cómo también se apalanca el diccionario del WS. Podría utilizarlo, ahí le podría también quizás ayudarle a entender un poco mejor el diccionario del WS. Pero no ha perdido vigencia. Quiero aclarar varias cosas. El WS no ha perdido vigencia. Sigue tan vigente como hace un montón de años atrás. En la agilidad, definitivamente usted sigue utilizando el WS. Sí. ¿Okay? Fíjese que usted tiene que hacer un tipo de estimación, aunque sea de alto nivel, usted va a descomponer ese trabajo. O sea, usted estimar ese esfuerzo para usted poder trabajar con esa historia y con esos puntos de historia, usted, aunque sea mentalmente, usted tiene que hacer un tipo de descomposición de ese trabajo. Y fíjate que eso es bien importante, Carlos, porque si tú eres un practicante del WS y haces y viene un problema, tienes tu SMART, tienes tu objetivo, lo descompones, se te hace una mentalidad muy, muy poderosa. Porque como tú lo acabas de mencionar, hasta mentalmente te están diciendo algo y estás viendo paquetes entregables, ¿no? Y eso es una cosa hermosa, ¿no? Del WS, que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, porque no está acostumbrada a estructurar la realidad así, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace muchos años también de crear la primera oficina de proyectos para FedEx. Fue una experiencia espectacular. Yo siempre pensé, cuando ellos me llamaron, me estuvo bien curioso que yo no tenía una oficina de proyectos, pero ustedes son los de las cajitas. Yo espero que no se hayan sentido mal cuando le dije ustedes son los de las cajitas. Pero entonces, las oficinas de ellos son en Memphis, Tennessee. Me dice, sí, nosotros somos los de las cajitas. No sé si. Y entonces me dice, no tenemos una oficina de proyectos. Me acuerdo que parte medular de la implantación fue haberle creado un WS organizacional. Parte de todo eso fue haberle creado un WS organizacional. Y me acuerdo que yo le decía a ellos, inclusive, señor, y lo hicimos hasta un tercer nivel. Tampoco hicimos nada complicado. Tenía, qué sé yo, algunos 22 elementos, 22, 23 elementos. Ahora, el punto que nosotros le decíamos a ellos, usted es contratista, quiere entrar aquí a hacer proyectos en FedEx, no hay ningún problema. Esta es la canción que usted me va a tocar. Son estas 22 pero entonces algunas personas se preguntarán, pero Carlos, tú le estás poniendo una camisa. No era una camisa de fuerza. Eran unos 22 elementos relativamente genéricos hasta un tercer nivel y ellos tenían toda la libertad del mundo de poner los niveles que ellos quisieran en ese WS. Pero teníamos 22 elementos que eran los que le daban cohesión a lo que le comenté a ustedes, al portafolio, al programa y al proyecto. Y podíamos navegar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, etcétera, a través de esos 22 elementos del diccionario del WS. Hoy por hoy, todavía se siguen utilizando esos 22 elementos en la oficina de proyectos de FedEx. O sea, que es algo que ha trascendido. Quizás le hayan añadido algún elemento adicional, etcétera, pero eran 22 elementos. O sea, no estamos hablando de 200 líneas o de 200 elementos, 20 y pico de elementos, si no me equivoco. Si mi memoria no me falla, creo que eran como 22 elementos. 22 elementos, señores. Y podíamos entonces comunicar a todos estos tres dominios. Era algo fantástico, pero fantástico. Sí, Carlos. Bueno, pues la verdad, se nota que te emociona el WS porque te brillan los ojos, que por sí ya los tienes brillantes, sí, es algo. te brillan y te emocionas, y me da mucho gusto transmitirles esta pasión que tenemos por hacer las cosas bien. Porque yo lamentablemente hay gente que cree que el WS es hacer un Excel así, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y ponerle, y digo, independientemente del software que utilices, yo creo que lo importante es que plasme los entregables
del proyecto. Claro. Que siga las reglas del estándar que tú mencionas, que lo vamos a platicar en la sesión. Y pues yo te agradezco muchísimo, Carlos. Yo la verdad me quedaría horas contigo platicando. Eres un verdadero enciclopedia, pero no aburrida. Y de veras te agradezco muchísimo y estoy seguro que todos los Stream Learners vamos a disfrutar mucho esta entrevista. Y pues estoy a tus órdenes y no sé si te quieres despedir, aunque ahorita tú y yo platicamos un poquito más, pero si quieres Claro que sí, la entrevista. claro que sí. Bueno, nada, me queda solamente volverte a dar las gracias y felicitarte nuevamente. Te digo, para mí es fantástico, pero fantástico que alguien toque el tema del WS, porque es un tema que no, honestamente, es algo que por alguna razón extraña. Bueno, déjame retomar, quizás no extraña, quizás le pasó exactamente como te dije, como me pasó a mí, que yo lo leí y no me hacía eco, no lo entendía, pero el entender, el que las personas realmente entiendan el poder y el valor del WS es algo, agrega mucho valor. Así que nada, te felicito por tocar este tema, porque este tema es un tema muy interesante, muy poderoso y que nos concierne a todos los gerentes y practicantes de gestión de proyectos. Gracias nuevamente y espero que me invites en otro futuro nuevamente. O sea, por mí de todas te invito. Suerte, Carlos, saludos. Gracias, un abrazo.